grabación. También los invitamos a que nos sigan. En un momento más estaremos compartiendo las redes. Nuevamente a quienes están ingresando, muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a nuestra segunda sesión en el Seminario de Estrategia Electoral, agradeciéndoles mucho su participación, sobre todo también cómo se han involucrado en las sesiones que hemos tenido aquí en la agenda de formación y capacitación desde el Comité Directivo Estatal. Agradecerles mucho también, por supuesto, sus intervenciones y por supuesto también esta tarde tenemos a Roy Campos, nos acompaña un invitado especial. Vamos a tratar un tema importantísimo a lo que nos compete en esta sesión del seminario y nos acompaña de la misma forma el licenciado Salomón Ceballos Ochoa, secretario de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal, al que pedimos nos dé un mensaje de bienvenida. Licenciado, nuevamente muy buenas tardes, les escuchamos. Gracias, Rubén. Muy buenas tardes para todos. Agradecerle a Galo Limón del Instituto Mejores Gobiernos por la gestión para hacer posible que Roy Campos estuviera el día de hoy. Es un honor para nosotros que esté el maestro Roy Campos con nosotros. Y pocas veces tenemos la oportunidad de estar con componentes y con especialistas de tan alto nivel de reconocimiento. Por eso agradecerle, maestro Roy, estar aquí en este equipo, en este grupo de personas que hoy nos acompañan. Muchas de las personas que nos acompañan forman parte de equipos de campaña, entonces agradecerles a todos su asistencia. Hay que aprovechar estos espacios, estos grupos reducidos, donde tenemos la oportunidad de conversar y de aprender de ponentes tan reconocidos como Roy Campos. Agradecerles por parte del licenciado Lalo López Mares, presidente interino del Comité Directivo Estatal, de Janet Morosoto, secretaria general, para tener el día de hoy el tema de investigación de opinión pública, que es muy importante ahora. Como ustedes saben, las encuestas que se realizan es en la elección, el día de la elección es prácticamente una encuesta que se hace a la ciudadanía para escoger a su gobierno, y por ello es de la importancia de tomar en cuenta las encuestas y sobre todo también provocar y crear liderazgo de opinión, posicionar temas en la opinión pública, y por ello es la importancia del tema del día de hoy. Hay que seguir con la especialización, con la profesionalización para cada vez incidir de mejor manera en la opinión pública. Entonces a todos agradecerles, muchas gracias a todos y que sea de mucho provecho esta sesión. Muchas gracias, licenciado, gracias por su mensaje de bienvenida. También de la misma forma nos acompaña el presidente del Instituto Mejores Gobernantes, Galo Limón, al que pedimos también nos pueda dar un mensaje de bienvenida nuevamente. Galo, muy buenas tardes, lo escuchamos. Muy buenas tardes, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias, Salomón, por la oportunidad de nuevo y agradecerte, Roy, la generosidad de tu tiempo para compartirlo con los panistas del estado de Guanajuato. Estás ahorita tenemos una serie de cracks aquí en este chat, en esta reunión. Y pues bueno, complacido de escucharte, Roy. Muchas gracias por tu tiempo y tu disposición. Ustedes me dicen. Gracias, muchas gracias, muy amable. Presidente Roy, vamos a presentar, gracias a todos y a todas que están por aquí. Para iniciar, me permito presentar la semblanza de nuestro ponente de esta tarde, Roy Campos. Es presidente de Mitofsky. Sus artículos e investigaciones lo han vuelto referencia obligada en medios de comunicación y en la academia en temas como opinión pública, política, métodos de investigación, mercadotecnia y muchos más. Ha recibido gran cantidad de reconocimientos y premios a nivel nacional e internacional. Su formación profesional con carreras y maestrías enfocadas a la estadística se han compaginado con especializaciones en mercadotecnia, análisis político y otras. En el ámbito personal es activista por los derechos humanos, por la no discriminación, por los derechos de consumidos, por libertades individuales, así como también muchas otras causas, a través de organizaciones sociales donde lleva años aportando pensamiento y conocimiento. Durante 10 años consecutivos, de 2011 a 2020, ha formado y sigue formando parte del exclusivo grupo de los 300 líderes de México, que nombra la revista Líderes por su influencia y su desarrollo en medios de comunicación. En 2014 fue elegido por la revista Propositiva como uno de los 10 personajes favoritos en el ámbito sociopolítico de México, y también ha estado construyendo diferentes actividades. Forma parte de 2015 de la Fundación Amantes de México. Le otorgó un reconocimiento como Amante de México 2015 y en 2016 la revista Creativa le otorga el premio al personaje de opinión pública. Sin más por el momento, nuevamente agradeciéndole a todas y todos, damos la más cordial bienvenida a Roy Campos. Ahora sí, Roy, bienvenido, muy buenas tardes, gracias. Gracias, Rubén, gracias, Salomón, gracias, Galo. Voy a compartir pantalla, entonces si me permiten voy a compartir por ahí pantalla, creo que aquí es, y aquí voy para armarle aquí. Ahí está, me ven, ¿verdad? Bien.
Bueno, gracias a todos por estar, espero que salga bien. Yo podría haber hablado de cómo van las elecciones y cómo las estrategias, etcétera, pero ahora me pidió hablar de la utilidad de la investigación de la estrategia. De repente no quiero caer en la teoría, no quiero caer en mucha teoría, no voy a presentar formulitas, voy a tratar de ser como muy práctico, pero ir llevando de la mano. Si el tiempo no me veo que se me va a alcanzar, de repente me salto el final para llegar al final y ver si entramos a alguna dinámica de algunas 2 o 3 preguntas. Al final quiero explicarles por qué tienen que investigar. Si tú sabes que tu partido va a volver a ganar y que tú vas a volver a poner al que sigue, ¿qué ganas de decir quiero estar bien aprobado y gobernar bien? Muy poco incentivo para gobernar con eficiencia. Gobernaban como les diera la gana. Había muy poca profesionalización de los investigadores. Los investigadores normales eran de mercado. Investigar mercado no es lo mismo que investigar opinión pública. El mercado se investiga y la gente vale por el dinero que tiene. Los ratings, ustedes ven los ratings de televisión, los ratings se levantan en poblaciones urbanas grandes. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero. ¿Y por qué un anunciante va a querer anunciar su carro en la zona rural donde no hay dinero? Quiere anunciar en donde hay dinero. Entonces los ratings se calculan en las zonas urbanas ricas. Bueno, estos que investigaban lo privado se metieron a investigar lo público y no lo entienden, porque en lo público cada persona vale un voto, no importa cuánto dinero tenga. De hecho, vale lo mismo la opinión del ladrón que del robado. Así es la democracia, pero así es la opinión pública y así es el voto. Entonces, no es lo mismo investigar privado que investigar público. Había muy poca profesionalización del investigador. Y 2, en la parte del cliente, muy baja preparación de los actores políticos. Muy baja preparación y todavía hay políticos que dicen, a mí no me digas cómo ganar elecciones si yo he ganado elecciones toda mi vida. Pues sí, pero te las has robado. O sea, no entienden que hay que comunicar y que hay que ganar en el aire, no en la tierra donde compran el voto. Entonces, es muy poca preparación. Por eso es que no se había incentivado tanto la investigación. Tampoco es nueva, ¿no? Tiene unos 20 años haciéndose bien. De hecho, yo te diría que la primera elección moderna fue la de Fox. Fue la primera elección moderna en México. En Estados, la primera fue la de Rufo en Baja California, pero a nivel nacional la primera moderna fue la de Fox. Luego, hoy prácticamente no puedes entender la actividad política sin investigar. Prácticamente. Todos los gobernadores y todos los alcaldes importantes saben su nivel de aprobación. Todos. Todos. No hay ninguno que diga, yo no sé cómo me aprueban. No, todos lo saben. No pueden actuar sin saber. No, están en la administración pública, siempre están midiendo permanentemente cómo se mueve la opinión de la población. Tampoco no pueden entender si hacen un proyecto grande, si antes no miden qué impacto va a tener en la población. Así sea el cambio de circulación de una calle. Preguntan y miden qué impacto va a tener. O sea, antes no se hacía. Hoy todas las decisiones de gobierno se toman bajo una premisa de cómo va a reaccionar. Y también ningún político se lanza al aire sin saber sus posibilidades reales. ¿Qué chance tengo? O sea, no arriesgan su capital igual si piensan que pueden perder, así piensan que pueden ganar. Es decir, toda actividad del político hoy está ligada a la investigación permanente. El político tiene 2 dimensiones de actuación. Una actuación es la administrativa. Cuando tú ganas, administras algo. Administras recursos, administras dinero, personas, programas, administras. Y esa, ¿cómo se te mide tu eficiencia? Pues bueno, vamos a ver si lo administré bien, si fui eficiente. Esa no mide la aprobación ciudadana. Esa es lo que luego se quejan. ¿Cómo es que aprueban al presidente si no ven que no ha subido la economía? Es decir, quieren que la opinión mida su función administrativa.
Y no, es que como si después de que las vacunas no han llegado, a ver, la opinión es una cosa, la función del gobernante es una dimensión administrativa y la otra dimensión política. Esa dimensión política, entre otras muchas cosas, es enfrentar al gobernante al juicio ciudadano. Es decir, ese juicio de la opinión pública que no siempre es justo, pero que es la opinión pública. Pero esa opinión pública depende del futuro del funcionario, depende de esa opinión pública. Un alcalde que quiere ser gobernador sí depende mucho de la opinión pública para seguir creciendo él y su equipo. Entonces, esas dos dimensiones, administrativa y política, la que mide la aprobación, la que mide la opinión pública, es la dimensión política de un político, no la dimensión administrativa, que es donde quisiera de repente. Entonces, se para el político y dice, cuando yo fui alcalde, logré finanzas sanas y logré reducir el tiempo de espera de quién sabe qué, y los trámites se hacían tal. Y esa es su función administrativa, pero la opinión pública no le califica eso. La opinión pública le califica su función política. Y ese juicio está a veces injusto, pero es real, así es. Bueno, mientras no haya una definición de qué es gobernar bien, qué significa gobernar bien, y cada uno de ustedes podrá decir qué significa gobernar bien. De hecho, algunos absurdos. Recuerdo en Aguascalientes un alcalde, yo vivo en Aguascalientes, un alcalde que en su informe de gobierno puso que había logrado un ahorro en el municipio. Eso no es gobernar bien, es gobernar mal. O sea, no es una empresa, ¿no? Si fuera una empresa me daría mucho gusto, pero si es un municipio no me da mucho gusto que haya baches y haya dinero en la caja. Entonces, no, son cosas distintas, ¿no? Una es administrativa y la otra es política. Bueno, mientras no haya una definición de qué es gobernar bien, ¿no? Los funcionarios públicos se van a enfrentar al juicio subjetivo, valorativo e injusto de la población. O sea, mientras no haya una definición. Entonces, la conciencia de esto debería motivar a todos los actores sociales a establecer mecanismos de evaluación de todos los ámbitos de su gestión. La administrativa, indicadores de cumplimiento de metas, pero la política, por medio de medición de la opinión pública. Entonces, mientras no haya una definición, tienes que medir los dos ámbitos, no puedes quedarte en el ámbito administrativo. Entonces, la forma de evaluarlo tradicionalmente ha sido los estudios de opinión pública. Tradicionalmente. Pueden hacer otras cosas, háganlo de otras maneras, ¿no? Si quieren hacer el social listening en redes, pero tienen que establecer un mecanismo de medir su dimensión política. Entonces, la pregunta hoy ya no es si se deben o no utilizar métodos de investigación. Se usan. Y si no se miden ustedes, alguien los va a usar. La pregunta entonces es, ¿hasta dónde debemos utilizarlos? ¿Cuáles son sus límites? ¿Y para qué usarlos? ¿No? Porque no son fórmulas mágicas. Bien, vamos a entrar ahora al ámbito del estudio. ¿Qué es la opinión pública? O sea, los estudios de opinión pública sí, pero entonces, ¿qué es la opinión pública? Entonces vamos a ser sinceros, no es una disciplina nueva. Miren, frases como la de Simón Bolívar, la primera de todas las fuerzas de la opinión pública, Napoleón, la opinión pública es un poder al que nada resiste, Nicolás Maquiavelo, en la opinión y no en la razón radica el mando, Octavio Paz, la democracia no es el régimen de la verdad, sino de las opiniones relativas. Y la última, que no es del presidente López Obrador, sino de alguien a quien él admira, Benito Juárez. Yo no conozco otra fuente de poder más que la opinión pública. Mi afán será estudiarla, mi invariable empeño, sujetarme a sus preceptos. Ojalá me hubiera contratado, pero no viví en esa época. Creo que tampoco me hubiera contratado. Pero bueno, la opinión pública no es algo nuevo. Entonces, ¿qué es la opinión pública? Si ustedes quieren ser expertos en opinión pública, cuando a mí me dicen experto en opinión pública, ¿qué es ser experto en opinión pública? No es conocer lo que dice una encuesta. O sea, no es decir, no, pues experto en opinión pública es ver qué dicen los ciudadanos. No, esa es una variable de la opinión pública. Pero si de veras quieren ser expertos en opinión pública, tienen que saber todos los días, en todo momento, estar pendientes de cosas, por ejemplo, de lo que dicen. Déjeme ver, aquí hacerlo. La autoridad electoral. La autoridad electoral, estar pendiente de la autoridad electoral porque fija las reglas de la competencia política. Yo no puedo estar conociendo la opinión pública sin saber
que hay límites de gastos, que puede declarar un gobierno. O sea, tengo que estar pendiente de la autoridad electoral. Tengo que estar pendiente de los gobernadores. Miren, si en México hiciéramos un think tank y dijéramos, vamos a juntarnos aquellos que hablan de política todos los días. Todos ustedes hablan de política todos los días. Aquellos que ven medios todos los días. Todos ustedes ven medios todos los días. Todos aquellos que están pensando en estrategias políticas todos los días. Todos ustedes lo están haciendo. Entonces, si hiciéramos un think tank en México, ustedes deberían estar en ese think tank, ¿no? Venga. Y sin embargo, a pesar de este think tank, no voy a hacer una encuesta ahorita. Si fuéramos en vivo, diría levanten la mano, no lo hagan, pero piensen si saben todo esto. A ver, ¿se saben el nombre del gobernador de Campeche todos ustedes? O sea, podrían decir el nombre de Campeche y a lo mejor no todos me lo pueden decir. ¿O saben el nombre del gobernador de Colima? A lo mejor, y los dos tienen elecciones este año. ¿Saben el nombre del secretario o la secretaria de Medio Ambiente? ¿Del secretario de Agricultura? ¿Del presidente del país vecino de Guatemala? O sea, si se fijan, no todos ustedes lo van a saber, a lo mejor en ese examen no pasan. Bueno, si ustedes que son el think tank en México no lo saben, imagínense lo que sabe el ciudadano. O sea, no le pueden hablar suponiendo que sabe cosas. Si ustedes no saben eso, el ciudadano no sabe nada. Y ustedes de repente hablan y dicen, porque el senador, quién sabe qué, como si el ciudadano les entendiera, no les entiende lo que hablan. Tienen que hablar de él. Pero ustedes tienen que estar pendientes de los 32 gobernadores, en qué están, qué problemas tienen. Tienen que estar pendientes de los líderes sociales que no son políticos. ¿Qué dice Marilena Morera? ¿Qué dice el obispo? ¿Qué dice un líder empresarial? ¿Qué dice un luchador social? ¿Qué dicen ellos? El padre Solalinde. ¿Por qué? Porque tienen influencia y ustedes tienen que estar pendientes de estos atajos que son los líderes. Los líderes son atajos de la opinión pública. Porque cuando el ciudadano, poco pendiente de los asuntos públicos, requiere saber de algo, requiere a su líder. Entonces ustedes tienen que estar pendientes de los líderes. Tienen que saber qué es la situación internacional. Pues claro que está en la situación internacional. Tienen que ver qué países están cerrados por la pandemia, cómo va la tercera ola, cómo va la producción de maíz en Australia para ver si va a subir de precio, cuáles son los precios del petróleo, la guerra, Biden, la migración. Situación internacional. Tienen que estar pendientes del Congreso, de la aprobación de leyes. Tienen que estar pendientes de la presidencia de la República, pendientes de los partidos políticos y de los medios de comunicación. Todo eso conforma la opinión pública y todo eso termina influyendo en la opinión de los ciudadanos. Todos esos estímulos conforman la opinión pública. Entonces, si ustedes quieren volverse expertos en la opinión pública, tienen que dedicar tiempo a todo, estar pendiente de todo, no solo a ver encuestas. Entonces, es que es experto en opinión pública porque hace encuestas. No, es solo una partecita. Bueno, eso ya visto la opinión pública. ¿Qué tiene que ver con la gobernabilidad? ¿Por qué un político debería estar interesado en la opinión pública? Miren, la definición clásica de gobernabilidad es un equilibrio entre demanda y respuesta. Si el ciudadano demanda seguridad y el gobierno, el Estado, no es capaz de dar seguridad, se empieza a generar ingobernabilidad. Si el Estado, si el ciudadano que requiere empleo, si se empieza a generar un gran desempleo y el Estado no es capaz de generar empleos, se genera ingobernabilidad. El caso concreto, hace poco en Michoacán, destituyeron a un gobernador, a Fausto Vallejo. ¿Por qué? Era ingobernable ese Estado. La inseguridad era de tal manera, ¿no? Sus hijos metidos al narco, etcétera, que era ingobernable y el Estado mexicano lo quitó. O sea, era ingobernable. Se genera ingobernabilidad. Es un equilibrio entre demanda y respuesta. Nivel de empleo, atención ciudadana. Si se fijan, una de las dos variables en este equilibrio es la demanda. ¿Y quién establece la demanda? El ciudadano. Entonces, sí tenemos que ver. Entonces, la opinión pública es la percepción y las opiniones de los ciudadanos sobre el gobierno y sus acciones. Es decir, es un equilibrio. Es un balance entre el tamaño de la demanda
y la posibilidad de un gobierno. Si la demanda grita mucho, la gobernabilidad se cae. Si el ciudadano no grita, la gobernabilidad se mantiene. Cuando el Estado tenía el control de medios totales, hacía que no existieran demandas ciudadanas más que las que él quería. Y entonces el gobernante era capaz de poner la escuela en su rancho donde había nacido, aunque no hiciera falta escuela ahí, pero porque no oía demanda social. No necesitaba, su gobernabilidad estaba garantizada porque los medios estaban controlados. Bueno, en las últimas instancias, por cierto, las redes sociales lo que han venido a hacer es incrementar la demanda. Cuando incrementas la demanda y no incrementas la capacidad del Estado de atenderla, la gobernabilidad se va perdiendo. Y eso es lo que ha pasado en el mundo con las redes sociales, que las demandas se hicieron grandes, las gobernabilidades no crecieron y entonces empezaron a caer gobiernos ante un discurso de antisistema, que no tenía que proponer nada, pero aprovechaba la ingobernabilidad que se había creado. Pero las redes sociales lo que hicieron es potenciar el grito, lo hicieron más grandote. Bueno, la pregunta que ustedes tendrían que, yo no tengo la respuesta, pero es, ¿hasta qué grado debe influir la opinión pública en las decisiones de los gobernantes? O sea, ¿hasta qué grado? Hay cosas tan absurdas como las consultas de mano alzada del presidente, cancelar un tren en Torreón, cancelar un aeropuerto, porque la opinión pública en sus consultas así lo dijo. ¿Hasta qué grado debe influir? Tampoco, de hecho en Guanajuato hay un caso, que mejor ni lo cuento ahorita, pero hay un caso en una decisión de Ramón Martín Huerta que tomó mal, amparándose en una decisión de una opinión pública que no sirven para eso, no debe ampararse. Un gobernante tiene que tomar las decisiones. Si quiere ver encuestas, si quiere ver estudios, que lo haga, pero la responsabilidad de sus decisiones de él, no de la opinión pública, que es un poco, es antiliberal, digamos, ¿no? Es una decisión poco liberal el ampararse en la opinión pública y decir yo no tengo la culpa. Es Poncio Pilatos, me lavo las manos. La muchedumbre fue la que castigó a Cristo. No, fuiste tú el que decidió. Pero bueno, está bien que un político se acerque a las encuestas, que las lea, que las analiza, que las entienda, que escuche al ciudadano, pero lo que debe de saber es que no se deben de obedecerse. Las encuestas no son para obedecerse. La suma de intereses personales no es el interés colectivo, ¿no? A todos nosotros nos gustaría no pagar impuestos, pero si nadie paga impuestos nos vamos a la quiebra. O sea, entonces la suma del interés individual no es el interés colectivo. Y los gobernantes lo que tienen que ver es por el interés colectivo, no por los intereses individuales. Entonces, el Estado, el gobierno, el gobernante debe de oírlas para ver pero no obedecerlas. Le pagamos para que tome una buena decisión con su criterio, no para que nos obedezca en todo lo que le decimos. ¿No? Entonces, consejo, gobiernen con las encuestas y no para las encuestas. O sea, no estén pensando en que es que con esto subo de popularidad. O sea, ese no es el consejo. Bueno, ahora sí ya entro a la parte. Investigar sirve. Miren, vamos a ver si sirve y ustedes decidan si sirve o no. Vamos a ver. ¿En qué consiste toda comunicación política? Explicada así tan sencilla, van a ver que es muy fácil la comunicación política. La comunicación política consiste muy, muy sencillo en, por cierto, no importa en qué medio, ¿eh? Es lo mismo en redes, en televisión, en periódico, el back to the basics. Las bases de la comunicación política es la misma. ¿En qué consiste? Ustedes tienen que persuadir a la gente. Y los estrategas les dicen, persuade a la gente. ¿Qué significa persuadir? ¿Significa convencer? No. ¿Significa motivar? No. Para que ustedes piensen siempre cuando estén comunicando políticamente qué hacen, persuadir es lo mismo que seducir. Seducir es de uno a uno, persuadir es de uno a muchos, pero es lo mismo. ¿Y en qué consiste persuadir? En cada mente de ustedes, cada uno de ustedes, lo que ustedes piensan es lo más inteligente. Para ustedes, ustedes son inteligentes. No, ninguno de ustedes piensa ser tonto. Todos se piensan inteligentes. Y entonces, si yo trato de convencerlos de que ustedes están mal, ya la regué.
O sea, ¿cómo voy a convencerlos que están mal? No puedo convencerlos de que cambien de opinión. Sería absurdo convencerlos de que cambien de opinión. Estaría bordando en el vacío. No los voy a hacer cambiar de opinión. La comunicación política no hace que cambie de opinión nadie. Entonces, ¿qué significa la campaña si no puedo hacerlos cambiar de opinión? No tengo que convencerlos de que yo tengo la razón. Tengo que convencerlos de que yo pienso como ustedes. Entonces tengo que decirles, ustedes piensan de una manera, tienen razón, yo estoy con ustedes. Si yo logro hacerlos pensar que pienso como ustedes, ustedes terminan diciendo, ese cabrón es muy inteligente. Porque piensa como yo, si yo soy el inteligente y él piensa como yo, habla como yo, se le ocurren los mismos problemas que a mí, las mismas soluciones que a mí, voy a votar por él. Él es yo. Entonces, la persuasión no es convencerlos de que piensen como yo, sino convencerlos de que sigan pensando como ustedes, pero yo pienso como ustedes. Es decir, hacerles ver que ellos tienen la razón y nosotros la compartimos. Esa es la persuasión. Y si se fijan, es lo mismo que la seducción. En la seducción uno no tiene que llevar la contra, tiene que estar con la persona, hacer empatía con la persona, ¿no? Entonces, esa es la persuasión. La persuasión es eso. Si yo me voy de aquí y terminan ustedes diciendo, no, pues este sí está, es lo mismo que yo ya pensaba, pues ya chingué. O sea, ya, si ustedes me ubican, no como que les dije algo nuevo, sino que les dije lo que ustedes ya sabían, ya chingué, porque ya estoy en la mente de ustedes. Entonces, si un político comparte contigo las ideas, las soluciones y las causas, seguramente es muy listo, porque comparte conmigo todo. Si logra hacer eso, quiere decir que ya te sedujo, que ya te persuadió. En otras palabras, ustedes como políticos en campaña tienen que salir y ver qué es importante en la vida del ciudadano, aunque no sea importante para ustedes. Tienen que encontrar eso. Miren, todos ustedes, los que están aquí, no tengo ahorita, no estoy viendo el número, pero todos, los 20, 30 o 40 que haya, todos tienen agua en su casa, todos tienen luz, todos tienen acceso a internet. No pasa eso con toda la población. Para ustedes el agua se vuelve importante cuando falta. A veces hay gente a la que le falta permanentemente. Ustedes no tienen a lo mejor problema de drenaje, hay gente que sí. Ustedes tienen que salir y ver qué es importante en la vida del ciudadano, no la de ustedes, en la del ciudadano. Si encuentran ese botoncito, encontraron el botón de la comunicación. Y entonces siempre acuérdense, la comunicación no la define el estratega, no la define el político ni el partido. La comunicación la define el ciudadano. Ellos te dan la comunicación porque si tú supieras lo que ellos traen en la cabeza, tú no tienes más que ir a decirles, los entiendo, estoy con ustedes, porque no tienen que imponerles tema, ellos traen un tema ya, y ustedes tienen que conectar con el ciudadano. Entonces la comunicación la define el ciudadano. Entonces, ¿cuál es el secreto de la comunicación? ¿Cuál es el secreto? Está muy sencillo, pues, investigar. O sea, piensen en la película esta de lo que ellas quieren. Si ustedes supieran ya lo que está en la mente de la persona o de las personas, sería muy fácil la comunicación. Solamente hay que repetir lo que la gente ya tiene, ya entiende, ya piensa, ya siente. Entonces, el secreto es de lado investigar. No me metí más a la comunicación, de que si las causas, no, porque mi tema en esto era investigar y quiero rápidamente brincar a la investigación. Esta es investigación. Voy a poner 2 ejemplos, bueno, más, una campaña. En una campaña, también explicado así van a ver qué sencilla es. Una campaña consiste en decirle a una persona por qué debes coincidir conmigo y por qué no debes coincidir con la otra. A una le llaman negativa, no son negativas, son campañas reales, así son las campañas y válidas. De hecho, hay que ser formales. Si tu contrincante es un delincuente y tú no dices que es un delincuente, tú estás contribuyendo a que gobierne un delincuente. Entonces, sí, mientras tengas pruebas, se vale comunicar lo negativo también. Entonces, la campaña es ¿por qué debes coincidir conmigo y por qué no con él? Básicamente está fácil. Bueno, para hacer eso, tú tienes que sacar
de tu opción, ya sea de un programa, de una obra o de un candidato, de tu opción, tú tienes que ver cuáles son las ventajas y las desventajas. Ojo, toda decisión tiene ventajas y desventajas. Toda. Así sea subir impuestos, así sea quitar el aeropuerto, así sea quitar las estancias. A todo se le puede encontrar las ventajas y las desventajas. Entonces, cuando tú de una opción, que es la que te toca defender, puedes ubicar muy bien sus ventajas y sus desventajas, tu comunicación tiene que ser que maximices las ventajas y minimices las desventajas. Esa es básicamente la comunicación. Pero también del otro lado tienes otra opción que van a plantear. Y entonces tú tienes que decir de la otra opción, minimizar lo positivo y maximizar lo negativo. Todos ustedes se van a acordar de esta opción, de este ejemplo clásico de comunicación política. 2011, en diciembre, en la FIL de Guadalajara, el entonces todavía ni siquiera candidato oficial Peña Nieto no supo decir los nombres de 3 libros que más influyeron en su vida. La verdad es que los mexicanos ninguno hubiera podido contestar esa respuesta bien, y si a nosotros nos preguntan, después de oír la pregunta, puedo contestar hoy 3, pero si me preguntan una semana, a lo mejor digo otros 3, porque estoy en otro mood de ánimo. Entonces, que en cada momento, entonces, es una pregunta difícil y el presidente, el entonces casi candidato, resbaló. La verdad, ¿en qué mejora o empeora la vida que alguien no se sepa esos 3 libros? En nada, pero es comunicación política. Entonces sus adversarios maximizaron ese defecto. Lo maximizaron, lo hicieron meme, lo hicieron chiste, lo hicieron broma, lo hicieron burla, y le hicieron ver al ciudadano que qué vergüenza que tuvieran un presidente que no supiera 3 libros. Cuando el mexicano no lee 3 libros, no importa, pero un presidente, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron importante? Porque se trataba de maximizar defectos. Y las campañas políticas ahí sí son, encuentro pros y contras de cada opción y trabajo con maximización y minimización de opciones positivas y negativas. Parece muy sencillo, o sea, ¿no? Pero primero tengo que investigar para ver ante la opinión pública cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que tengo que maximizar y minimizar. Entonces, bueno, entonces, si ya ustedes saben qué tienen que comunicar y maximizar y minimizar, ahora las preguntas que de ahí en adelante se tienen que hacer es, ¿qué tienen que decir? ¿A quiénes deben de decirlo? ¿Cómo y por cuáles medios deben de decirlo? ¿Cuándo y quién es el vocero que debe de decirlo? ¿Y cuánto cuesta decirlo? Y eso establece un plan de comunicación. O sea, tienen que establecer un plan de comunicación, a qué segmento decirle qué, en qué momento, cuándo, cuántas veces, quién tiene que comunicarlo porque este grupo le cree a esta persona, cuánto cuesta pautarlo, cuánto cuesta meterlo ahí, cuánto cuesta pagar un desplegado, lo que sea. Tienen que establecer un plan de comunicación muy ubicado por grupo al que tienen que comunicar. Todo es investigación. Algunos ejemplos de investigar. Quise poner 2 ejemplos no muy tradicionales porque de repente en esta investigación se usa de que tienes que investigar, qué problema, no, 2 ejemplos concretos. La propuesta, cuando arman una propuesta. Cuando arman una propuesta de gobierno, sientan al candidato y le preguntan, a ver, ¿qué quieres lograr? Y el candidato hace una lista de las cosas que quiere lograr. ¿Está viendo? Vamos a proponer esto, va. Luego otro grupo dice, de todo lo que el candidato quiere lograr, realmente, ¿qué se puede lograr? Y entonces establecen lo que realmente se puede lograr. Y ahí hay un conjunto de cosas comunes y es un primer acercamiento a la propuesta, para no estar proponiendo cosas que luego no pueda cumplir, cosas que sí puede cumplir. Y hay un tercero que entonces tienen que investigar, qué es lo que el ciudadano le urge que se haga, que exige que se haga. Y entonces tienen las intersecciones. ¿Qué es? Este grupo es una propuesta responsable. Primero, ¿por qué? Porque el candidato cree en ella, porque es factible hacerla y porque al ciudadano le importa que se haga. Entonces, cásate con esa propuesta
y el ciudadano te lo va a premiar cuando lo logres, incluso después de ganar, y te lo va a premiar en campaña porque exige que se haga. Entonces, lo primero es esa. Hay otra segunda que puedes ir por ella, que son propuestas deseables. El ciudadano le exige y es posible hacerla. Tú no la habías visto, no está en tu lista original, pero ya que la ves, dices, bueno, si el ciudadano quiere eso y se puede hacer, pues vamos por esa y la ponemos en la propuesta. No se vayan por esta, por ejemplo, que es irresponsable, porque no se va a hacer, no es factible lograrla, y entonces su futuro político va a estar marcado por una promesa no cumplida. Ni se vayan por esta, que es inútil, porque sí se puede hacer, pero al ciudadano le vale madre. Entonces, ¿para qué estás desgastándose en una promesa que el ciudadano dice, pues por mí, hazla si quieres, a mí no me importa? Entonces, si ustedes ven la 1 y la 2, ¿qué tienen en común? Que el ciudadano las pide y que son reales que se pueden hacer. Pues entonces ahí, con una investigación, puedes ver hacia dónde debe ir mi propuesta. Otro ejemplo de investigación, la imagen del candidato. La imagen la podemos ver en un cuadro. En las columnas podemos lo que el candidato cree que es su imagen. Él cree que es su imagen, o sabe, si quieren ponerlo así, que es su imagen. Y de los renglones son los que el ciudadano percibe o no percibe. Este cuadrante es la imagen que conoce. El candidato acepta, es decir, he sido alcalde, he dado buenos resultados, reduje la inseguridad, etcétera. Y el ciudadano lo percibe, sí, el ciudadano coincide con eso, pues es una imagen conocida del candidato. Hay otra que es una imagen negada. El ciudadano lo persigue corrupto, lo percibe atrasado, percibe que es machista. Y el candidato dice, no, no soy machista, sí soy moderno, no soy corrupto. Entonces el candidato la niega esa imagen, pero el ciudadano tiene esa imagen del candidato. Hay otra imagen que es una imagen oculta. El candidato dice, es que no saben que tengo una familia donde mis hijos trabajan en el MIT, somos una familia muy unida, que descendemos de un prócer de la patria. O sea, hay una imagen del candidato, pero que el ciudadano ni idea tiene de esa imagen. Y por último, hay una imagen, pues no existe, ni el candidato la sabe, ni el ciudadano la percibe. Bueno, esto hay que medirlo, porque en campaña lo que se necesita hacer es que la imagen oculta, esto que el candidato sabe y el ciudadano no, volverla conocida, tienen que comunicarla. Y esta imagen que el candidato niega, tienen que volverla inexistente. Tienen que borrar en el ciudadano la idea que tiene negativa del candidato. ¿Y cómo se logran hacer estos dos movimientos? Con investigación y con comunicación. Entonces, son dos ejemplos claros de cómo la investigación ayuda a la política y a la vida de un candidato. Ahora sí, bueno, entro un ratito de teoría, un ratito, rápidamente, un ratito de teoría. Metodologías de investigación. Voy casi a la mitad. Para conocer al ciudadano se usan encuestas. Con las encuestas, con los métodos cuantitativos, conozco al ciudadano. No lo entiendo, lo conozco. Vean la diferencia. Una cosa es conocerla y la otra es entenderla. Lo cuantitativo me sirve para conocer. Y lo cuantitativo tradicionalmente son las encuestas. Y lo cualitativo es para entender al ciudadano. Con lo cuantitativo sé qué partido va adelante. Con lo cualitativo sé por qué va adelante. Son cosas distintas. Entonces, si yo separaría hacer investigación cuantitativa y cualitativa, en la pregunta cuantitativa es ¿quién o qué? ¿Quién prefiere que sea el alcalde? ¿Qué prefiere? Y en lo cualitativo la pregunta es ¿por qué? Son preguntas distintas. En lo cuantitativo es ¿qué prefiere? En lo cualitativo es ¿qué siente? Cuantitativo cuantifica a las personas, cuantifica el porcentaje. En lo cualitativo le da significado a ese porcentaje. O sea, son cosas distintas las que logro. Lo cuantitativo es una investigación cerrada. No voy a medir nada que no esté incluido en el cuestionario. En lo cualitativo, en la pregunta con el ciudadano, en las pláticas, pueden surgir temas que no estén incluidos en el cuestionario. Y entonces la investigación se vuelve abierta. Vengan temas que el ciudadano trae en la mente
y que yo no traía en la mente cuando hice el cuestionario. En el cuantitativo, mido el comportamiento general de la población y en el cualitativo, el comportamiento específico del grupo sobre el que hago el grupo focal. Son dos. En otras palabras, el cuantitativo mide y el cualitativo profundiza. Son dos variables. ¿Qué es más importante? Las dos. A ver, ustedes pueden estar en el cualitativo sabiendo lo que piensa el ciudadano, algo así, y luego descubrir que su partido vale 3%. Si no saben en dónde están parados, pues tampoco tiene mucho sentido. Tienen que saber en dónde están parados y por qué están parados ahí para poder hacer una estrategia, ¿no? Es decir, el cuantitativo mide el estado de la opinión pública y el cualitativo mide cómo se forma la opinión pública. Son dos cosas. Pongo un ejemplo. Imagínense, a esta hora, 8 de la tarde, a las 8. Faltan pues, unos minutos, pero a las 8. Les dan y les hablan unos contactos que tienen y les avisan que en el noticiero nacional a las 10:30 de la noche va a aparecer un video de su candidato donde está en una fiesta gay. O sea, les avisan que va a aparecer en una fiesta gay donde está bailando, tomando y disfrutando. Y saben que va a aparecer dentro de 2 horas y media, va a aparecer ese video. Ustedes están en campaña. ¿Qué hacen? ¿Investigan? Ya no les da tiempo de investigar. Ya no hay forma de saber cómo está, en qué, no, tienen que tener en su cuarto de guerra un experto en opinión pública que conozca al electorado y que sepa cómo se forma la opinión pública. Y tienen que tomar una decisión sin investigar, tienen que tomar una decisión sobre contesto la llamada o no del noticiero. ¿Doy una conferencia antes o no? ¿Paro a mi esposa a un lado de mí o no? ¿Niego ser yo? ¿Explico qué hago? ¿No? Y entonces, la formación de la opinión pública es bien importante tener expertos en opinión pública para tomar esas decisiones y no escuchar a sus asesores que le dicen, no te preocupes, mañana le decimos al noticiero que saque. O sea, tienen que saber qué hacer y tienen poco tiempo para decidir. Entonces, sí es importante mantener una investigación permanente que mida el estado de la opinión pública y la formación de la opinión pública. Volten a ver simplemente cómo un video de Clara Luz Flores la derrumbó del primero al tercer lugar en unos días, ¿no? Entonces, en Nuevo León. El esquema básico de una encuesta es, hay una población grandota y con una muestra chiquita, intento saber qué piensa la población grandota. Ese es el esquema básico, ¿no? ¿Se necesita técnica? Sí, se necesita técnica y hay mucho charlatán, sí, está bien. Pero ese es el esquema básico y no voy a entrar a la teoría. No voy a hablar de estratificado, conglomerado, sistemáticos, no. Si fuera otro foro, sí. Si tuviéramos una escuela, una universidad, sí. Aquí no voy a entrar. De hecho, acabo de dar una plática al respecto en un diplomado. Pero bueno, podemos dividir a las encuestas en las que son probabilísticas y las que son no probabilísticas. Las dos sirven. Las reinas son las probabilísticas. Las reinas son las únicas donde realmente se puede medir el margen de error. Son las reinas. Son aquellas, por ejemplo, las de vivienda. Siguen siendo las reinas, siguen siendo las mejores. Con muchos problemas, siguen siendo las mejores. Pero las no probabilísticas no pueden desecharlas totalmente. Coca-Cola jamás ha hecho encuestas probabilísticas, ya se ha mantenido en el primer lugar. Y con métodos de investigación no probabilísticos, no les importa mucho, sus decisiones son de otra manera. Y eso sí, no tienen campañas de alto rendimiento, tienen campañas paulatinas, pero subir un punto de participación en un año es un chorro de dinero. Entonces, ahí la Coca-Cola se ha mantenido. Pero son los dos métodos básicos, o probabilístico o no probabilístico, ¿no? Los técnicos, eso es lo primero que vemos. Voy a trabajar ahorita rápidamente esta lámina nada más para borrarles la idea del tamaño de muestra. Una de las formas en que descalifican las encuestas de repente es el tamaño de muestra. Que cómo con 1000 personas pueden saber lo que piensan 120 millones de personas. Pues sí, 1000 hasta me sobran. Y luego 1000 para Guanajuato. Y luego me dicen en León, con 1000. Oye, pero no León, en el distrito tal, con 1000. ¿Cómo es posible que conteste 1000 para todo?
O sea, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Entonces voy a tratar de borrar un poco la idea de esto de que es un porcentaje de la población lo que se debe de encuestar, etcétera. Miren, vamos a suponer, y les voy a poner un ejemplo. Imagínense que tienen 100,000 elementos en un costal donde les dicen aquí hay 100,000 clavos o hay 100,000 canicas. Todas son igualitas, todas son del mismo color. Aquí hay 100,000. Y entonces yo les pregunto, quiero estimar cuánto pesan los 100,000 clavos o cuánto pesan las 100,000 canicas. ¿Cuál sería el tamaño de muestra? Pues resulta que con uno, porque como todas son idénticas, yo agarraría uno, lo meto en una balanza, lo peso y lo multiplico por 100,000 y tengo una estimación de cuánto pesan las 100,000 canicas. Y quiero saber, oye, y quiero ver qué porcentaje es blanco. Pues con uno la saco, es blanca y dice, pues el 100% son blancas. No es blanca y digo el 0% es blanco, porque ya antes supe que eran todas idénticas. Y el tamaño de muestra, pues resulta que bastaría con un tamaño muy pequeño, incluso con uno, y ya tengo. Ahora, imagínense que no todas son idénticas, que son 100,000 elementos, pero son de 100 formas distintas. Imagínense botones de camisa, y son de 100 modelos distintos de botones, eché todos en un costal y hay 100,000. Y les hago la misma pregunta, ¿cuánto pesan los 100,000 botones? Y ustedes tienen que hacer un esquema de muestreo para estimar los 100,000 botones. El peso de los 100,000 juntos. ¿Cuál es el tamaño de muestra? No sé, no sé, pero al menos 100. O sea, al menos 100. Si supiera de cuántos hay de cada botón, pues agarro uno de cada botón y los peso y los multiplico por el número que hay. Pero si ni siquiera sé cuántos hay de cada botón, necesito primero una muestra grandota para estimar qué porcentaje hay de cada botón y luego pesar cada uno de esos botones. Pero al menos necesito una de cada modelo. Entonces, el tamaño de muestra al menos es 100. Vean cómo el mismo tamaño de población incluye un tamaño de muestra 100 veces mayor. O sea, así tal cual. ¿Y entonces de qué dependió? Dependió de una variable que se llama varianza poblacional. ¿Qué tan distinta es la población entre sí? Si la población es muy homogénea, es poca muestra. Si la población es muy heterogénea, es mucha muestra. De repente yo pongo ejemplos del tamaño de muestra como que es la cuchara. La cuchara es el tamaño de muestra. No importa el tamaño del plato. Si el plato es grande o es chico, con este tamaño de muestra sé cómo sabe la sopa, si está caliente o no. Pero si no hubiera sopa, sino puro caldo, con una cucharita chiquita sé cómo está el caldo, porque la heterogeneidad de la sopa es menor. Entonces, mientras más homogénea, menos tamaño de muestra. Mientras más heterogénea, más tamaño de muestra. Y por último, en este ejemplo, imagínense que ustedes son 100. Ustedes son 100. Y quiero estimar el promedio de dinero que traen. Y entonces a lo mejor algunos de ustedes no traen nada porque están en su casa tranquilo. Y otros están en su oficina y de aquí se van a ir a un restaurante y van a pagar en efectivo y traen mucho dinero. Y entonces, ¿cuál es el promedio de esta heterogeneidad que tienen? Pues no sé, pero a lo mejor requiero una muestra de 20 o de 30. Bueno, vean nada más, de 100,000 a 100, 1,000 veces menor la población, pero de 1 a 20, 20 veces mayor el tamaño de muestra. El tamaño de muestra no depende del tamaño de población. No depende. Es una variable totalmente, pero mínima en el cálculo del tamaño de muestra. Entonces, no descalifiquen a una encuesta por tamaño de muestra. No es ahí. Incluso, si yo levanto 1,000 y a alguien les llega, no, yo levantaré 1,500. No, no es mejor. O sea, no es mejor. Lo que importa es el diseño. Lo que importa es el diseño, la estimación. El tamaño de muestra es una variable, es como decían, yo compré más ladrillos. Pues sí, pero los pegaste mal, se va a caer la casa. Importa más el diseño para tener una casa bonita que el número de ladrillos que se tienen. Ahora, sigo adelante. No todo va a ser investigación. Al final quiero dar consejos. La investigación actual, ya les dije que la de viviendas es la reina, sí, pero tiene problemas. ¿Por qué? Aceptémoslo. El método probabilístico es el que tiene más virtudes. Y ese va a ser el óptimo. Siempre el método probabilístico.
pero no siempre se puede, no siempre. Entonces lo que hacemos es pues, métodos no probabilísticos, porque no siempre se puede. Miren, por los problemas que tenemos actualmente. La pandemia, que nos abran las puertas con la gente en pandemia es dificilísimo. La inseguridad, llegar a todos lados. Si ustedes viven en un coto, encuestarlos es casi imposible. O sea, que nos dejen pasar. Si viven en un edificio con conserje, es casi imposible tocar su puerta. Entonces, la pandemia, o si viven en una zona de alta inseguridad, también es casi imposible encuestar. Entonces, tenemos problemas de la pandemia en términos de salud, de que no te quiero hablar, como voy a alguien que va de casa en casa y me toca la puerta en pandemia, a ver, aunque traiga cubrebocas, me da medio nervio abrirle. La inseguridad también. Tengo la actividad fuera de casa. Si la gente trabaja fuera de casa, ¿cuándo la puedo encuestar en su vivienda? Esa persona nunca va a poder ser. Entonces, cuando toquen a su vivienda, voy a tener opiniones de puras amas de casa, porque la gente está trabajando todo el día en su casa, todo fuera de su casa. Tengo el problema, aceptación a participar, que toco la casa, sí me abren, pero no quieren contestar la encuesta. Las declaraciones con presión, o sea, con niveles de inseguridad, en zonas de inseguridad, imagínate preguntar, ¿cuál es el principal problema de tu colonia? No voy a decir inseguridad porque se me van a echar encima los de la colonia. Entonces hay presiones o de gobiernos, presiones para no perder un programa social o para acceder a un programa social. Entonces siempre hay problemas, tengo problemas, ¿no? Y entonces, vean nada más en esta es la tasa de respuesta que ha ido año con año de las encuestas telefónicas. Hoy, la tasa de respuesta en una encuesta telefónica es 6%. Es decir, necesito hacer 16 llamadas para tener una respuesta. Y suponer que el que me contesta hubiera contestado lo mismo que los 15 que no me contestaron, lo cual es una falacia, porque el hecho de que me conteste ya lo hace pensar distinto a estos 15. Y dos, en las robóticas, que no sirven para nada, es peor. Tengo que hacer 100 llamadas para obtener una o dos respuestas. Y entonces tengo que suponer que aquel que no contestó nada, o háganse una pregunta. Nada más, ¿hace cuánto no hablan ustedes por el teléfono fijo de su casa? O sea, ya ni se lo saben, o sea, no lo usan, ni lo conectan, no lo usan. El que quiera hablarles les habla al celular, pero el teléfono fijo de su casa no se usa. Bueno, entonces de nada sirven estas llamadas tanto de publicidad como de robots para hacerlos en teléfonos, no sirven. Y en vivienda hay que tocar 10 hogares para 4 respuestas. La tasa de rechazo final es de 6 de cada 10. Entonces, en sí, las encuestas tradicionales han tenido problemas. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Que alteramos la ciencia porque hacemos sustituciones, muchas muestras, muchas llamadas y tratan de hacer lo que sea, hacerlo masivo, pero no es probabilístico eso, ¿no? Entonces, bueno, hoy las muestras en realidad no son del todo aleatorias, podemos vivir con ellos, podemos vivir que si una vivienda no me contesta voy a la de lado, pues sí, ¿por qué puedo vivir? Porque tiene los mismos problemas, más o menos es del mismo nivel económico, tiene al mismo gobernante, puede calificarme más o menos igual, los mismos estímulos visuales, el mismo calidad del transporte, la misma cercanía, la misma, hay drenaje o agua. Entonces, si una vivienda no me contesta, voy a la de lado y la correlación es alta. No es probabilístico totalmente, pero puedo vivir con ese salto a la ciencia y calcular el error. Bien. Pero la investigación tiene que evolucionar. Y la investigación evoluciona. ¿Hacia dónde vamos? Hoy en la política, lo que tenemos tradicional son procesos de investigación largos, lentos, costosos y complejos. Y el mercado de la investigación y de la comunicación política requiere que cada vez sea más sencillo, más rápido, más económico y más entendible. Y entonces tenemos que ir hacia donde se va la comunicación política. Entonces, las personas usan cada vez más las redes sociales. La mercadotecnia está en las redes sociales. Las conversaciones se inician en las redes y de ahí brincan y se imponen al resto. Vean nada más que si el hijo de López Obrador está en Las Vegas, que si Adame, o sea, empezaban en redes y de ahí surge y brinca al resto de la población. Los contenidos, fotos, memes, videos, noticias, circulan primero en redes y luego están en los demás lugares, en los medios y en la conversación.
es un hecho. Lo que es relevante para la mayoría, tarde o temprano la red lo viraliza. Si la red no lo viraliza es que no era tan importante. El que hoy usa redes termina por dar más credibilidad a las redes, porque es horizontal. La nueva plaza pública entonces no es el Zócalo. La plaza pública no es el mercado. La plaza pública se volvió el conjunto de las redes. Esa es la plaza pública. Y entonces ahí está la conversación, ahí está mucho de lo que entonces, ¿por qué no vamos también a investigar ahí? Entonces, no desdeñen la investigación que se haga en línea. Las etapas básicas de una investigación en línea no cambian. Para cualquier investigación requieres diseñar, requieres levantar y requieres procesar. Lo único que tenemos que cambiar es que la parte del levantamiento se puede hacer en línea, pero no se pueden omitir las otras dos partes. Entonces, aquellos que llegan a vender de que yo pongo una pregunta en Facebook y hago una encuesta en Facebook, no son encuestas. O sea, son ocurrencias de publicista que sabiendo pautar cree saber encuestas. Para hacer encuestas hay que saber diseñar, diseño conceptual, diseño cuestionario, diseño estadístico. Y las técnicas de diseño son las mismas. Y hay que saber procesar, que es lo más importante. Y no cambia el procesamiento. Lo único que cambia es el levantamiento. Es como si hicieran una casa y les cambiaran el material de los ladrillos. No quiten al arquitecto, no quiten al ingeniero, son necesarios. No quiten al pintor, no quiten al diseñador de interiores, no quiten, son necesarios. Si ustedes creen que solo porque el albañil puede poner, ya les puede hacer una casa porque puede poner ladrillos, y el albañil va a decir, no, pues si me quitas un ladrillo, pongo el otro. No, el albañil no les hace una buena casa. Entonces, ojo, la investigación necesita estadística. Los skills, ¿no? Las cosas que se necesitan para hacer diseño de una encuesta requieren mucha imaginación, creatividad, lógica, sí, hay que hacer para levantarla, conocer la web, marketing digital e innovación. Y son lo que hacen más o menos los publicistas. Y para procesar requieres muestreo estadístico, modelos estadísticos, es decir, estadística. Entonces, preocúpense, si encargan una encuesta, que el que sepa estadística, no que sepa levantar. Esto lo puede levantar cualquiera. Esta es la parte fácil de una encuesta. Hacer una encuesta no es sacar gente a la calle a levantar. Hacer una encuesta no es poner un teléfono a hablar. Hacer una encuesta es diseñarla y procesarla también. Mitos sobre las encuestas, que normalmente ustedes han oído, ¿no? Que cuando un candidato aparece ganando la encuesta, consigue más votos. Eso es un mito. O sea, decir, no, es que quiero salir arriba. Entonces, traen la conciencia de que salir arriba es ganar, porque consigo más votos si salgo arriba. Otro mito es que todos los ciudadanos, al menos la gran mayoría, lee las encuestas. Es decir, creen que sacar una encuesta ya la gente se enteró, ¿no? Y no, ni siquiera yo que estoy pendiente de todo me entero de todas las que salen. Y tres, otro mito es que todos quieren estar con el ganador. Vamos a ver un poco cada uno de ellos. Miren, el mito del que paga gana. Ese es un mito muy claro y ustedes descalifican una encuesta, sale una encuesta arriba del PAN y la gente es que es del PAN. Sale una encuesta arriba del PRI, es que es del PRI. Sale una encuesta donde está bien aprobado el presidente, ya lo tienen maiciado, es que la pagó el presidente. O sea, traen la idea de que paga gana. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que quien contrata una encuesta recibe la encuesta, es dueño de la encuesta. No mueve datos, pero es dueño de la encuesta. Recibe la encuesta. Y esa encuesta, él, si no quiere que se conozca, la encierra y le dice al encuestador que nadie la conozca. Y nunca se conoce. Nunca se publica, nunca circula y se guarda. ¿Por qué? Porque no le conviene que se sepa. Pero si el que la pagó le conviene que se sepa algo, dice, me gustaría que se difundiera esta preferencia, esta aprobación, me gustaría que se difundiera lo que la gente quiere. Y entonces eso se difunde. ¿Le cambió algún dato? No le cambió algún dato. Pero él autorizó la publicación.
Entonces, la frase no es el que paga gana, sino el que paga autoriza que se difunda la encuesta. Y en la lógica, nadie que haya pagado una encuesta va a autorizar que se difunda algo que no le guste. Y entonces sí da la impresión de que el que paga gana, lo cual es falso, porque todos ustedes podrán decir, a ver, 2012, ¿conocieron ustedes alguna encuesta donde Josefina Vázquez Mota fuera ganando? Ninguna. ¿Ustedes creen que Josefina Vázquez Mota no traía encuestas? Josefina traía un tracking diario. Todos los días le daban el resultado de la encuesta nacional y nunca se publicó. ¿Por qué? Porque nunca fue ni siquiera en segundo lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué lo iba? Bueno, sí fue en segundo lugar al principio, luego ya el PG la superó, pero ¿por qué no la publicaba? Pues porque no le convenía, no porque no contratara encuestas. Tampoco conocimos en 2012 ninguna encuesta con madrazo arriba, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que no tienen encuestas? No, sí, pero los encuestadores le decían la verdad y ellos como clientes decidían no publicar. Entonces, es falso que el que paga gana. El que paga autoriza la publicación. Entonces, no es cierto que el que paga gana. Dos, bueno, esta frase es mía, quien contrata una encuesta puede decidir si un resultado se publica. Ese es su derecho, pero si difunde un dato falso, el encuestador tiene derecho a desmentirlo, si lo considera necesario. A veces no, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es hacerle publicidad. Y a veces hasta corregirlo públicamente, el encuestador puede hacerlo. El que paga no responde cuestionarios, no procesa los resultados y no puede modificar datos. El que paga recibe y puede autorizar la difusión, pero no cambia datos. Esa es la realidad. Otro mito. La publicación de encuestas influye al votante. Ahorita voy a verlo esto más a detalle, qué significa esto, pero es falso. Miren, si se hace una encuesta y deliberadamente se trata de obtener respuestas sesgadas, se tira el dinero. Entonces, eso de que, no, es que la encuesta la hiciste solo entre simpatizantes de, o afuera de la sede de tal partido, o escogiste las colonias a dónde ir. No, si uno va a hacer una encuesta para deliberadamente tener respuestas sesgadas, estoy tirando el dinero, es tonto gastar para oír falsedades. Por ello, quienes descalifican una encuesta diciendo es que escogen dónde ir, preguntan mal para obtener resultados, no, esa descalificación normalmente es de que no entiende de encuestas. A ver, si de veras alguien quiere mentir con una encuesta, ¿por qué gasta en ir a la calle? Pues hace una gráfica. Pues es absurdo pensar que se va a gastar y tirar dinero para obtener mentiras. Cuando se hace una encuesta es para obtener verdades. Si no, no se hace la encuesta, ¿no? Entonces, es medio absurdo también, pero así es la forma en que se descalifica. Otra, las encuestas que pueden pronosticar. Entonces, vamos a ver, hay muchas razones por las que no se puede pronosticar. Uno, quienes votan no son los que se mide con la encuesta. O sea, la encuesta pregunta a unos, esos no son los que votan. En la encuesta acá hay muchos que no van a votar. Entonces, decir, es que lo que me contestó la gente que ni va a votar, se parece a los que sí van a votar. Vean, le preguntamos a 100. De esos 100, 75 nos dicen por quién van a votar. 25 no. Todos los estrategas dicen, estos 25 son los indecisos. No, no, no. Estos 25 ni siquiera van a votar, ni se preocupen por ellos. 75 me dicen que van a votar. Viene la elección y votan 50. El problema no era estos 25 que no me dijeron por quién iban a votar. El problema es que hay 25 de aquí que me dijeron que van a votar y no van a ir a votar. Entonces, hay más trabajo en encontrar el probable votante que trabajar al indeciso. Entonces, uno, los que mido no son los que votan. Dos, tener una preferencia no es lo mismo que votar. La preferencia es la intención de hacer algo, pero necesita esfuerzos para convertirse en voto. Y el estímulo puede ser distinto para cada individuo o para cada partido. A lo mejor a los priistas el estímulo es llevarlos a votar. A lo mejor a los panistas es hablarles por teléfono que no se los olvide a votar. A lo mejor a los de Morena es hacerles un gran meeting. O sea, cada quien requiere un distinto estímulo para que la preferencia se convierta en voto. No es lo mismo tener preferencia que tener voto. Si yo les pregunto, ¿irían a comer a un restaurante frente de su casa que es barato, es sabroso y está todo limpio? ¿Irían? Y dicen, sí, sí, sí. Pero el domingo que van a comer, prefieren ir a comer a donde están todos, a ir a comer a ese restaurante. O sea, la preferencia no es voto. Ese es el asunto. 3, los ciudadanos saben lo que sienten hoy.
pero no es lo que sienten y lo que sabrán el día de la jornada. En las campañas ustedes intentan modificar el sentimiento y el conocimiento del ciudadano. Y ese sentimiento y ese conocimiento es la que produce a final de cuentas el voto. Entonces, si yo hago una encuesta, sé lo que saben y lo que sienten los ciudadanos hoy, no el día de la jornada. Y por último, las condiciones de la encuesta no son las mismas en las que se vota. En una encuesta, el ciudadano tiene que decirle al encuestador por quién va a votar, que él sepa por quién quiero votar, que sepa todo de mí. Estoy en mi casa, en la comodidad, pero no en la privacidad. Estoy recargado en el quicio de la puerta y ahí te digo por quién quisiera votar. No, el día de la elección me tengo que levantar, asolear y quedarme en la soledad de una casilla, ahora quién sabe cómo sea con la pandemia, y decidir el voto. Las condiciones son distintas. Entonces, no es posible que todas estas diferencias se traduzcan en que sea igualito. No se puede pronosticar. No somos agoreros, no somos astrólogos los encuestadores. Entonces, ¿qué no es una encuesta? Una encuesta no expresa las preferencias de quien la hace. Yo normalmente soy habitante de la minoría. Normalmente la gente no quiere tal cosa. Yo sí quisiera, pero no es lo mío lo que digo. Yo presento la encuesta, no lo que yo quiero. Las encuestas no es un instrumento de influencia para quien las ve. Y 3, la encuesta no puede adivinar el futuro. Quiero abordar sobre el segundo lugar. Miren, cuando estoy en auditorios como a veces hasta de 1000 gentes, etcétera, les pido, a ver, ¿quién cree que una encuesta influye en el votante? Y la mayoría levanta la mano. La mayoría sí cree, ¿no? Y los políticos creen, por eso están publicando encuestas que sean a su favor. Y luego les pregunto, ¿quién está esperando una encuesta para decidir el voto? Y nadie levanta la mano. Como diciendo, no, yo ya decidí y no es la encuesta. Es decir, ustedes creen que los tontos no vinieron. Aquí vinieron puros e inteligentes, pero los que se quedaron fuera son bien tontos y están esperando la encuesta. No. Pero les voy a decir la verdad, la frase correcta. Una encuesta puede no influir en el votante, pero sí puede influir en el resultado. Son dos cosas distintas. ¿Por qué influye en el resultado? Porque una encuesta cambia el ritmo de la campaña. Una encuesta genera atención de los medios y ningún periodista quiere entrevistar al que va en quinto lugar, quiere entrevistar a los que pueden ganar. Una encuesta genera interés de los apostadores, de los que meten dinero a las campañas. Una encuesta genera atención de los grupos de interés, de los taxistas, de los sindicatos, no del votante, de los grupos, y entonces genera ánimo o desánimo del equipo de campaña. Entonces las encuestas generan ritmo de campaña, o sea, generan el ritmo de la campaña, no la decisión del votante, el ritmo de la campaña. Y la campaña sí termina influyendo en el votante, pero no es la encuesta, es la campaña. Pregunta, por ejemplo, ¿conviene difundir una encuesta? Así, a ver, hay dos teorías. El hecho es que las preferencias se mueven en una campaña. La pregunta es si las mueven las encuestas. Y si las mueven las encuestas, ¿en qué sentido las mueven? Hay dos teorías, la teoría del bandwagon y la teoría del underdog. La teoría del bandwagon, la que te dice es que a la gente le gusta votar con el que va adelante. Esa es la teoría. Se considera que la publicación de encuestas produce un efecto bandwagon, aunque también puede producir un efecto contrario, ya que puede causar un incremento de apoyo al que va perdiendo. O sea, el bandwagon o cargada consiste, primero se llama bandwagon porque cuando las campañas en Estados Unidos se hacían por tren, siempre había un vagón que era una plataforma. Se estacionaba el tren en tal pueblo y en esa plataforma salía la banda de música y desde ahí hablaba el candidato, le ponían un micrófono y desde ahí le hablaba al pueblo. Y entonces era el camión de la banda, que ahí estaba la fiesta, ahora ya no se usa la banda, ya la banda está de otro lado, ya no pero era una plataforma de tren y era el bandwagon o la cargada. Todos vámonos con el bandwagon. Y entonces la teoría lo que te dice es que el votante le gusta seguir al ganador. Y la teoría del underdog es que a la gente le gusta apoyar al débil. Busca que la gente se solidarice con la víctima, con el más débil, con quien va creciendo, con quien es producto del esfuerzo y no del poder. Vean, si no,
Cuando ustedes ven un partido de fútbol en donde está el Barcelona contra un equipo de tercera división y el equipo de tercera división mete gol y todos se ponen contentos, hasta ustedes bien, ¿no? O cuando un box, el delgadito le pega un golpe al grande. Siempre hay una solidaridad con el débil y nuestra población tiene esa solidaridad. Vean, la campaña del López Obrador siempre la ha hecho él desde la posición de víctima. Soy la víctima del poder y enfrento al poderoso. Y entonces te invito a ti, población, a que apoyes al débil para vencer al fuerte. El efecto underdog es aquel que dice que al ciudadano le gusta apoyar al débil. Y voy a poner las 3 elecciones en el 2000, 2006 y 2012. Miren, en el promedio de 3 encuestas en 2000 decía que el PRI iba adelante por 1 punto. El resultado fue que Fox ganó por 7 puntos. O sea, ¿por qué? Si hubiera efecto bandwagon, ¿por qué el PRI no jaló más gente? ¿Por qué la gente no se fue a apoyar al que iba adelante? Y se fue a apoyar al que le podía ganar al PRI. Esa fue, de hecho, fue la estrategia de Fox, tratar de que me apóyenme para vencer al PRI. Y terminó apoyándole. A final de cuentas, entre las últimas encuestas y el resultado, el PAN creció 4 y se los quitó al PRI. Vino 2006. La encuesta final que yo publiqué era 3 puntos adelante López Obrador de Calderón, 36-33. Viene la elección y Calderón de 33 sube a 37 con un llamado a derrotar a López Obrador y López Obrador quedó bien. ¿A quién se los quitó? Al PRI. El mismo efecto que tuvo en 2000 lo tuvo en 2006. El PAN creció 4 y el PRI creció 4. ¿Quién crecía? Aquel que podía ganarle al poderoso. Viene 2012. En 2012 las encuestas decían Peña 44, PRD 29, PAN 24. Que viene la elección. ¿Quién podía ganarle al poderoso? ¿Quién podía ganarle al poderoso? Podía ganar, bueno, el PRI 5 decreció. ¿Y quién creció? El que podía ganarle al poderoso, que es López Obrador, que creció 3. Si se fijan, los efectos son muy parecidos. El que suena poderoso pierde puntos. Entonces, en las elecciones en México hay más evidencia de un efecto underdog que un bandwagon, al menos en las elecciones presidenciales y estatales. De hecho, si ustedes hacen la historia de las elecciones estatales, es muy raro el candidato que diciendo la encuesta que gane por 15 termina ganando por 20. O diciendo por 2 termina, no. Normalmente es gana por 15 y ganó por 13. Gana por 20, decía que ganaba por 20, ganó por 18. O sea, gana menos de lo que decía la encuesta. Y eso se llama un efecto underdog. Entonces tampoco crean que la publicación lleva votos. Investigación del ciclo político de un político. Mire, el ciclo político es, un partido tiene que seleccionar candidatos, tiene que hacer contienda interna. Cuando ya tiene candidato, tiene que hacer el previo a la campaña. Cuando ya está en campaña, ¿qué hacer durante la campaña? Luego, en la jornada electoral. Cuando ya termina la jornada electoral y gana, los estudios postelectorales, y cuando ya toma posesión de gobierno, la evaluación de gestión y programas. Y cuando está en gestión, ya tiene que ir pensando en los próximos candidatos. Y todo esto se vuelve un ciclo político permanente de la vida de un partido político y de sus miembros. Entonces, en la selección de candidatos tiene que auscultar nombres, tiene que el perfil de candidato que requiere, tiene que evaluar las posibilidades. No es lo mismo si puedo ganar a si puedo perder. Si puedo ganar, tengo que poner un perfil de candidato que pueda ganar. Si no puedo ganar, si está muy difícil ganar, un perfil de candidato que muestre renovación de partido, inclusión, no importa. Si voy a perder, al menos mostrarle a la ciudadanía mi cambio. Entonces hay que ver la selección de candidatos en cada momento. Ya tengo aquellos que van a competir. ¿Quién va a votar en esa elección? Cómo los conocen y qué opinión tienen de los aspirantes y cuál es la preferencia por ellos. Esa es la investigación que se hace. Por cierto, déjenme decirles este mapa para ver. Cuando un partido decide con una encuesta seleccionar candidato, como lo hizo Morena en estas, y como lo hace el PAN en otros lugares, ¿no? Cuando hace una encuesta, no una votación, sino una encuesta, lo que hace es lo siguiente. En medio, el candidato tiene que, de alguna manera,
comulgar con la ideología de ese partido. De alguna manera, tiene que ser ideológicamente estar dentro de ese partido. Y entonces puede escoger aquel candidato que si gana haría la mejor gestión. Tiene experiencia, estudios, es tecnócrata, haría una gestión impresionante. Le hace a la mejor MIT, haría la mejor gestión. O puede escoger aquel candidato que garantiza la unidad del partido. Es alguien que viene de tierra, lo conocen, conoce las seccionales, conoce perfectamente. Incluso podría decirse que fue en su momento Calderón, porque Calderón era el que conocía el partido de adentro. O puede elegir aquel partido que maximice la posibilidad de triunfo, que puede ser alguien que ni conozca el partido y además que sea populachero. Pueden pensar en Cuauhtémoc Blanco. O sea, no tiene nada que ver con el partido y no tendría que ver con su gestión ni experiencia, pero maximizaba la posibilidad de triunfo y lo eligieron. Bien. Cuando un partido decide hacer una encuesta para elegir candidatos, solo está viendo esta variable. Solo esa variable. Solo la variable de maximizar posibilidad de triunfo. No está ni garantizando unidad de partido donde puede haber rompimientos, ni garantizando gestión. Solo maximizar posibilidad de triunfo. Bueno, siguiente etapa, previo a una campaña. Ya tengo candidato, todavía no inicia la campaña. ¿Qué investigo? Es la etapa más fuerte de la investigación. Ahí, porque cuando llegue la campaña, ustedes ya tienen que tener diseñado todo. Entonces, ahí es cuáles son mis temas de campaña, modelos de voto probable, cuál va a ser el voto, va a ser un voto de castigo, un voto de esperanza, va a ser un voto útil, cuál va a ser el modelo de voto que va a prevalecer en esa elección. Tienen que hacer prueba de materiales de campaña, no saquen nada de mala calidad, nada. Todo material de campaña que saquen evidencia la calidad de gobierno que están ofreciendo. Entonces no saquen spots de mala calidad, fotos de mala calidad, volantes de mala calidad, porque esa es la calidad del gobierno que ofrecen. Entonces tienen que probar el material de campaña y si tuviéramos tiempo les pongo ejemplos de materiales que se han echado para atrás por no haberse probado. Y por último, identificar los mercados electorales rentables. ¿Para qué hablarles a un electorado donde van a sacar muy pocos votos o no los van a pelar? Entonces tienen que identificar cuáles son sus mercados rentables a los cuales dirigirse. Eso es previo a una campaña. Llega la campaña. Ya ha estado la campaña. ¿Qué saben cuando empezó la campaña que no sabían el día anterior? Para empezar, ya saben la estrategia del contrario. Ya el contrario sacó spots y ya vieron cuál es su mensaje. Entonces tienen que hacer una evaluación comparativa de mensajes y de material. Ustedes probaron su material, pero a lo mejor el de ellos es mejor. Probaron su mensaje, pero el de ellos es mejor. Tienen que hacer evaluación comparativa de mensajes, tienen que hacer seguimiento de impacto y penetración de la campaña, si la gente la está recibiendo, y tienen que ver el efecto, si logra modificaciones en el voto. Luego, durante la jornada básicamente hay dos: el perfil del votante y las características del voto y los resultados oportunos. Es decir, el exit poll y el conteo rápido. Cuando ustedes hacen una campaña, normalmente contratan gente que dicen tiene experiencia en campañas. ¿Qué es tener experiencia en campañas? No es haber trabajado en campañas. Olvídense. Es de que ha trabajado en tales campañas, sí, y eso te hace tener experiencia en campañas. Es decir, es como si contratara yo al chofer porque le ha manejado a 3 candidatos. O sea, no, sabe manejar igual que sabe hacer. No, la única experiencia de campaña que vale es entender por qué se ganó y por qué se perdió. Es la única. Es haber hecho la reflexión posterior de haber entendido cuál fue el error o el acierto que hizo ganar o hizo perder. Y eso se logra analizando las encuestas de salida, entendiendo qué quería la gente a la hora de votar, quién fue a votar, en grupos te llevaron, o sea, haciendo análisis de la encuesta de salida, entiendo la realidad de por qué gané y por qué perdí. Entonces, la verdadera experiencia de campañas es el razonamiento y la reflexión del triunfo de la derrota. Y cuando ya gané, ya terminé, tengo que medir espacios de gobernabilidad. ¿Qué espera la gente? ¿En cuánto tiempo me da para hacer los cambios? ¿Qué puedo decir el primer día de gobierno para ese día que me esperen? El pacto por México que hizo Peña Nieto al día siguiente, el mensaje de los 100 compromisos de López Obrador en el Zócalo. Es decir,
tengo que decir qué voy a hacer cuando inicio para generar espacios de gobernabilidad. Primera parte. Ahora ya me pongo concreto. Ustedes van empezando una campaña. Y entonces lo primero que hacen es encarguen una encuesta. Esa primera encuesta se llama encuesta base. Es una encuesta base, que es la encuesta donde tengo que basar de ahí, de dónde parto y qué tengo que hacer. La encuesta base, el estratega la define. Cada estratega te dice lo que quiere, pero básicamente tiene que decirte, tengo que analizar a candidatos, a partidos, a gobiernos y al entorno. Son las 4 cosas que tengo que analizar en una encuesta base. ¿Cuáles son los candidatos, los partidos, el gobierno y el entorno, que son los ciudadanos, lo que quieren? Y las variables, no hay una regla fija, cada consultor lo hace. Y las variables es, tengo que evaluar a las autoridades, retrospectiva, y los partidos, no solo los actuales, sino los anteriores. Tengo que, la gente conoce el proceso y los candidatos ya los conoce. El comportamiento ante elecciones, piensa votar, no piensa votar, pienso que todos son corruptos. ¿Cuál es mi comportamiento ante las elecciones? Las identidades y las preferencias, los estados de ánimo, las fuentes de información, dónde se informa, tiene redes, tiene WhatsApp, qué tanto platica en WhatsApp, a cuántos grupos pertenece, con cuánta gente interactúa, las fuentes de información, la búsqueda del mensaje diferenciador de los otros candidatos, el perfil del candidato ideal que quiere la gente y los demográficos para luego hacer los segmentos. Pero eso es una encuesta base, que normalmente es una encuesta grande, no tamaño de muestra pequeño, tamaño de muestra grande, para poder hacer segmentos y ver qué quieren las mujeres jóvenes, los hombres que trabajan, y hacer segmentos. Entonces es una encuesta grande. Ya acabé con la de esta, y qué bueno, porque ya también me quedaban 20 minutos, y entonces voy a empezar a concluir. Primero, algo que no tiene que ver con investigación, sino con actualidad. ¿Hasta dónde queremos llevar la polarización hoy? Entonces, ¿qué pasa cuando polarizas? Miren, estas fotos son del 1 de diciembre en Reforma, en la Ciudad de México. Del lado izquierdo está un grupo que apoyaba a López Obrador, y del lado derecho estaban los de Frena, que querían que renuncia, ¿no? Los que lo quieren y los que no lo quieren. Unos marchaban de un lado Reforma, los otros del otro, los separaba el camellón. Se gritaban de cosas, se gritaban a veces cosas agresivas, trataban de cada quien gritar más, etcétera, y ahí iban los dos grupos, no llegaron a los golpes, solo a una violencia verbal. Cuando uno polariza, no convence a nadie que se pase de un lado al otro. Cuando yo estoy atacando permanentemente, no hago que el de al lado, que el de allá se venga para acá. Lo único que hago es que se quede allá y lo más lejos de mí posible. Lo que voy haciendo es separando a los grupos, separándolos. Pero además de separarlos, no los hago cambiar, solo fortalezco su forma de pensar, porque solo se quedó de un lado muy lejos de mí y fortalece y la defiende su forma de pensar cada vez con más énfasis. Pero además, le hago pensar que el pleito es ideológico y no democrático, y que para vencer hay que destruir, no votar, porque hago ver que los del otro lado no son adversarios, sino son enemigos, y que esto no es una pelea democrática que se dirime en una urna, sino es una pelea ideológica que me puede llevar a la violencia. Entonces, la polarización es muy peligrosa. Así que la invitación es que dejen de dividir a la población entre izquierda, derecha, ricos, pobres, conservadores, liberales, porque en México hay desigualdad, hay inseguridad, hay corrupción, y estamos inyectando polarización, todos, no solo el presidente, porque ahorita el presidente inició, no importa quién inició, porque esto suena como la primaria, decir es que él fue primero. Entonces, aquí el asunto es que hay una situación muy peligrosa para México que se llama polarización. Toda polarización lo que hace es que te inyecta coraje, te inyecta veneno, porque es alimentar tu coraje diario. ¿Para qué? Porque te tengo que inyectar veneno para que estés contra el otro. Y eso irremediablemente va a llevarnos a la violencia. Entonces, la invitación es que no importa ustedes cuál es su visión, su papel, su opinión del sistema, no importa. La comunicación que hagan siempre sea defender a la democracia. O sea, ese debería ser el fin de toda comunicación. La democracia no es un lugar, es un camino. Entonces, la función es de mejorar la democracia y no destruir la democracia. Entonces, en términos de comunicación,
Privilegien a la democracia y no a los partidos políticos. Ahora sí, conclusiones rápidas, con algunas frases. Si ustedes quieren darse a conocer con el electorado, primero conozcan ustedes al electorado. El candidato debe conocer al elector y después que el elector conozca al candidato. Porque ustedes tienen que darse a conocer con lo que ya está en la mente de los ciudadanos. Entonces, no salgan a darse a conocer sin antes conocer al electorado. Entonces, primero es el candidato, conozcan al elector antes de que el elector conozca al candidato. 2, este es de Einstein, un buen diagnóstico, ya llevan la mitad de la solución. Investiguen permanentemente todo. Hacer una encuesta para saber cómo van no es recomendable. No gasten en hacer una encuesta para ver cómo van. Pero si la usan para tomar una decisión es invaluable. Si la usan para decidir quién es el candidato, cuál es el tema, cuál es la frase, cuál es el logo, cuál es su propuesta, si la usan para eso es invaluable. Entonces, utilicen la encuesta para tomar decisiones, no para saber cómo van. La mitad de la pregunta electoral ya está fija, pero la otra mitad, su estratega tiene que decirla. Entonces, no pueden decir, háganme una encuesta. Sí, yo te aplico la parte que ya sé, pero hay otra parte que su estratega necesita decir, quiero tomar esta decisión. Y entonces hay una parte de la encuesta que su estratega tiene que saberla. La mejor comunicación siempre es resultado de una buena investigación y una buena interpretación. O sea, no es resultado de un buen comunicador. No es una ocurrencia de un comunicador. La mejor comunicación siempre sigue a la investigación. La diferencia entre ocurrencia y estrategia es la investigación. Entonces, ustedes pueden tener un amigo que es bien ocurrente, pero eso no es método. O sea, para tener método se investiga y con investigación se genera una estrategia. Ahora sí, conclusión. Investigar no es encuestar. Entonces, les voy a decir lo que hace el encargado de la investigación en un cuarto de guerra. El encargado de la investigación en un cuarto de guerra tiene todos los días, cuando se sientan en la mañana, todos los días a analizar cómo va, ese encargado de la comunicación tiene que poner en la mesa un dato nuevo, todos los días. ¿Qué puede ser ese dato nuevo? Puede ser encuestas propias, puede ser encuestas que se hayan publicado, puede ser lo que se oye. O sea, estar trayéndoles, es que la gente está diciendo esto en los restaurantes, o sea, lo que se oye, plantearlo. Tiene que traer lo que las redes sociales están sucediendo. Tiene que decirles investigación documental, sacar tesis, periódicos, sacar discursos, encontré este párrafo de un discurso que dijo tal vez el candidato, etcétera. Investigación documental. Tiene que tener movimientos en medios. ¿Qué periódico se está moviendo hacia dónde? ¿Qué radio se está moviendo hacia dónde? ¿A dónde conviene ir a desmentir? Etcétera. ¿Cómo se están moviendo los periodistas y los medios? Tiene que decirles estudios cualitativos o actividades del adversario. Tiene que saber qué hizo el adversario, con quién se reunió, qué dijo. Eso hace el encargado de investigar. Y para eso requiere que le asignen recursos, que le asignen medios, que tenga forma de llevar todo esto a la mesa del cuarto de guerra. Debe tener recursos físicos, materiales y económicos. Consejos de campaña. Si ustedes van a una campaña, 15 consejos que les voy a dar. Número 1, conozcan a su equipo. Sepan qué puede hacer cada uno. No le pidan lo que no sepa hacer porque se va a equivocar, pero conozcan la potencialidad de cada uno de los participantes de su equipo, para qué es bueno, y cárguenle la mano en lo que sea bueno. Conozcan muy bien a su equipo. Investiguen a su adversario. No crean que todo es investigarse ustedes. Investiguen todo lo que puedan del adversario. Entre más conozcan de él, más posibilidad de triunfo tienen. Investiguen a su adversario. Habilidades, debilidades, historia, discursos. No sé si a alguno de ustedes le gusta el cine, pero si le gusta el cine, busquen una película de John Travolta que se llama Primary Colors, colores primarios, donde habla de la elección interna, demócrata, para seleccionar candidato, donde John Travolta es uno de ellos. Y a final de cuentas, la elección la gana porque su equipo investigó al adversario. No la gana el discurso, no la gana la estrategia, sino la gana la investigación. Y véanla, no les voy a platicar la trama porque es muy interesante ver cómo logra que se retire su adversario. Conoce a tu elector.
Es decir, investiga al ciudadano. Conócelo bien, conócelo, entiéndelo. Usa todos los medios. No digas, no, es que yo no voy a usar espectaculares, yo no voy a usar bardas, usan todos. Cada medio tiene un segmento, no se lo regalen al adversario. Usen todos los medios, eso sí, con distintas cantidades, pero usen todos, no dejen, no abandonen ni uno. Define tu estrategia. Antes de empezar tienes que definir cuál va a ser tu estrategia. Y una vez que la definas, no la abandones. Esa es tu estrategia. Simplifica tu mensaje. Simplifica lo que pueda ser titular de periódico, que pueda ser un tweet, que puedas explicarlo en una baquetera, que puedas explicarlo en un debate, en una entrevista, pero muy simple, entendible para un niño de tercero de primaria. Simplifica tu mensaje. No saques material de mala calidad, ya lo dije. Divierte, que tu campaña sea divertida, que la campaña tenga momentos de humor. No debatas temas que no te convenzan. Sácale a ese debate. Si no estás convencido de ese tema, no, porque te van a arrastrar, te van a exhibir. No debatas temas que no te convenzan. Genera mensajes cortos para titulares en redes. Genera mensajes cortos. El mensaje es simple y los mensajes cortos para titulares diario. Diseña el inicio y el cierre de la campaña, como cuando escribes una novela. El inicio es importante y el cierre. Cuando das un discurso, el inicio capta la atención, el cierre hace que te recuerden. Diseña el inicio y el cierre de la campaña. Cuida tu imagen, que tu imagen sea tu propiedad, que tu imagen no te la generen los de allá, te la generes tú. No ataques si no es necesario. Si no es necesario, a ver, es como una bomba nuclear, no la tires si no es necesario. Si crees que puedes ganar sin el ataque, no ataques. Si es necesario, pues ataca. Mantén al equipo motivado. No, el equipo tiene que saber que el triunfo es de todos. Motívalo, velo de vez en cuando, apapáchalo, motívalo. Y por último, atiende a líderes. ¿Por qué? Porque como dije al principio, los líderes son el atajo que utiliza el ciudadano cuando no puede enterarse de todo. Va a sus líderes. Mientras, ya estoy terminando, mientras llega la vacuna, este es un anuncio privado, personal, por favor, sigan todas las recomendaciones para que no nos muramos todos, por favor. Y esta es la última lámina. Miren, no sé qué edades tienen. Hay gente muy joven, ya ahorita los vi. Hay otros como yo, ya viejos, pero nunca en nuestra vida, nunca vamos a volver a vivir un momento como este. Nunca. A ver, seas joven o seas viejo, nunca vamos a vivir. Es el peor momento para la soberbia. El peor momento para tratar mal a las personas. Es el peor momento. No seamos hoy ni intolerantes, dispendiosos, ni soberbios. Es el mejor momento que tendremos en toda nuestra vida para ayudar a la gente. Entonces, una solicitud, ayuden en la medida de sus posibilidades a cualquiera que lo necesite. Nunca nos vamos a arrepentir si en estos momentos ayudamos a los que podamos. Entonces, una invitación como humanidad, esta no es una plática sobre COVID, que también hubiera podido hablar del COVID, pero una invitación a que seamos hoy los mejores de nuestra vida. Cuando hagamos el saldo de nuestra vida, ¿cuándo fuiste mejor persona? Cuando estaba el coronavirus. En ese momento pude ayudar gente. Entonces, una invitación a que en la medida de sus posibilidades ayuden a la gente y no sean soberbios con los demás. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Roy, muchas gracias por compartirnos este gran espacio. Coincido aquí, agradecerles a quienes nos siguen acompañando. Ahí envían los aplausos también a la distancia. Y efectivamente fue un gran espacio, grandes anotaciones, muchísimo que reflexionar. Y por eso los invitamos a que podamos abrir este espacio de preguntas y respuestas para todas y todos. Si desean realizar alguna intervención o por supuesto también una pregunta a micrófono abierto, lo podemos recibir aquí mismo. Pueden anotar su nombre en el chat o también levantar la mano en este espacio para poderlos identificar y por supuesto también realizar la intervención a micrófono abierto. Por aquí iniciaríamos, no sé, Jorge, hizo una pregunta Jorge Mujica en el chat, no sé si gustarías hacerla a micrófono abierto y ahorita regresamos con Alejandro Perea. Jorge, ¿te gustaría realizar la pregunta a micrófono abierto?
Muchas gracias. Galo, felicidades. Secretario, felicidades. Rubén. Roy, muchas gracias por esta participación. Te agradecemos tus palabras. Pues es muy sencilla. ¿Te ha tocado en alguna ocasión tú poner tu punto como institución ante una mala decisión de que alguien le generase una encuesta y él modifica o interpreta la situación? ¿Y qué situación tienes ante esto? O sea, a veces puede ser que la misma percepción que tú has hablado se puede ir contra ti y no contra el candidato. Era muy sencilla mi pregunta. Muchas gracias. De hecho, si no hubieras preguntado tú, había visto ya tu pregunta a ti y dije, le voy a contestar esa. A ver, si tú analizas mi tweet o el tweet de Mitofsky Group en los últimos 15 días, vas a hallar un desmentido. Aproximadamente desmentimos una a la semana. La última desmentimos, creo, fue una de San Luis Potosí, donde según Mitofsky, Gallardo ya iba adelante, ¿no? Lo cual no es cierto, nosotros traemos a Pedrosa adelante. Entonces la tuvimos que desmentir, ¿no? Y el que la puso en la encuesta, sí nos había contratado, pero ese no es el dato que yo le di. Entonces, sí salimos a desmentir, esta encuesta es falsa. Y normalmente nos inventan. Hace poco nos inventaron en Tabasco, otra en lugares municipios que ni conozco, y que hice una encuesta en tal municipio y que va arriba tal, y pues salgo y digo, a ver, ¿cómo la desmiento? Hay que ser muy cuidadoso al desmentirla. Porque lo que yo no desmiento, por ejemplo, esa encuesta de Tabasco que dice que es de Mitofsky, que va a tal candidato. Yo no salgo a decir, es mentira que ese candidato va arriba. No, lo que yo desmiento es la autoría del estudio. Y tampoco digo, la hizo tal persona, porque también, así como en las redes sociales, hacen trampa. Es decir, yo, candidato 1, invento una encuesta de Mitofsky donde el candidato 2 vaya adelante para que Mitofsky vaya y salga y me diga que es mentira que va adelante. Y entonces le hago el trabajo al que la inventó. Entonces, también tengo que ser muy cuidadoso en eso, ¿no? O hacerle publicidad. Mira, te voy a contar un caso, Morelos. Una vez un candidato de Morelos inventó una encuesta. Y entonces nosotros decimos, esta encuesta no es nuestra, no sabemos cómo va el resultado, pero negamos la autoría. Y siempre decimos, nos reservamos el derecho a que en caso necesario tomar alguna medida. Y de repente su adversario vino a la oficina con un equipo de abogados a que demandara, que él pagaba el juicio para que demandara al otro y que él pagaba todo el juicio. Lo que él quería era que su adversario estuviera en un proceso penal en campaña para que lo inhabilitaran como candidato. O sea, entonces yo tampoco puedo hacer el juego, porque yo no juego en la política. O sea, yo no soy candidato, tengo la piel gruesa, me atacan de todo y no me meto en pleitos. Yo no estoy en ese debate, no debato con candidatos. Pero sí, tengo que ser muy cuidadoso porque hasta el desmentido tiene que ser para no ayudarle al que hace la trampa. Entonces, ser muy claro en ese sentido. Sí. Sale Jorge. Muchas gracias, excelente Jorge, gracias por la respuesta, Roy. Continuamos con la intervención por parte de Alejandro Perea. Adelante, Alejandro, te escuchamos. Gracias, Rubén, gracias Galo. Roy, un gusto escucharte y verte. Una pregunta muy simple y práctica en estos tiempos ahorita. ¿Cuál es el tiempo ideal de un mensaje en campañas políticas? El tiempo ideal para que llegue a los electores un mensaje político en plena campaña. Voy a aprovechar y voy a contestar más que tu pregunta. Mira, en la mercadotecnia tradicional, un mensaje se medía por 3 variables. Dabas el mensaje y entonces hacían encuestas para medir ¿recuerdas el mensaje? A ver si la gente lo recibió. ¿Te gustó el mensaje? O sea, ¿no? ¿Te gustó el mensaje? ¿Y qué recuerdas del mensaje? Entonces, si yo te pregunto y te digo, ¿recuerdas el mensaje del ciérrale? ¿No? Y ciérrale, aquel que del agua, ¿no? Entonces, ¿te acordabas del mensaje? ¿Qué recuerdo? Pues que un niño y que te gustó, sí, estaba padre, o el Lolita, ¿no? De Dolores y Lolita, de Hacienda. O sea, hay mensajes que se te quedan por ahí. Hoy, esos mensajes ya no sirven. ¿Cómo debe ser un mensaje hoy? Cuando piensas en un mensaje, piensa en un celular. Y para que pienses en un celular es para que entiendas cómo debe ser un mensaje.
Un mensaje tiene que ser aquel que quieras volver a ver. Si no lo quieres volver a ver, el mensaje no sirve. Es cuando tú te llega un meme y un video y lo guardas. Si no te gusta, lo borras. Si te gusta, lo guardas. ¿Por qué? Porque lo quieres volver a ver. Luego, la segunda condición de un mensaje es que quieras compartirlo. Te llega un buen chiste y lo primero que haces es ¿a qué grupo lo mando? ¿A quién se lo mando? Eso es hacerlo viral, porque el mensaje tienes que querer compartirlo. Y la tercera condición de un mensaje es que quieras modificarlo. Le pones letrero, haces meme, le pones letrero a la foto, le pones bigotes, lo junto con, o sea, los chavos quieren modificarlo. Entonces, si yo logro hacer un mensaje que sea, que lo quieran volver a ver, que quieran compartirlo y que quieran modificarlo, fue un mensaje totalmente exitoso, porque va a circular toda la campaña. Entonces, sus creativos tienen que buscar este tipo de mensajes, mensajes que se quieran volver a ver. Por eso es el humor, por eso es el drama, y no un mensaje donde el discurso y el candidato inauguró. ¿Y por qué quieren volver a verlo? Porque alguien que lo ve va a querer volver a verlo. Entonces, tienen que hacer mensajes más sencillos. O sea, entonces, ¿cuánto tiempo debe estar? Primero, ojalá durara toda la campaña y ojalá esté en el celular de todo el mundo y ojalá, recuerdan cuando dijo esto, etcétera, porque está guardado en el celular. Es un mensaje permanente. Ahora, si la pregunta es, ¿el mensaje cuánto tiempo debo de pautarlo? Pues depende, porque ahora los estímulos son muy rápidos. Ese mensaje se borró rapidísimo el estímulo, ¿no? Se borró. Pero ojo, tenlo listo para volverlo a pautar, porque puede volver a ser trascendente. Tenlo ahí, se sustituye por otro, pero ese, si es bueno, vuélvelo a usar después. O sea, no lo borres totalmente. Perfecto, gracias Alejandro, muchas gracias Roy también, puntual respuesta. Por aquí tenemos una pregunta directamente, nos acompaña el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN León, Antonio Guerrero Horta, muchas gracias. Hacía una intervención. Roy, ¿tendrás alguna encuesta para el escenario de Guanajuato en este momento? O si no es así, alguna aproximación o algún otro dato que te gustaría realizar. No, en Guanajuato, mira, la desgracia para Guanajuato hoy es que como hay 15 elecciones de gobernador, todos estamos volteando a ver las de gobernador, ¿no? Yo sé que León es muy importante y sé que en León ahí está Sheffield, ¿no? Y sé que hay importantes, ¿no? Hoy leí, por cierto, que el exsecretario de Salud, al que quiero mucho, por cierto, a Córdoba Villalobos va de candidato a Fuerza por México por allá, ¿no? Pero bueno, pero no ha medido nada por allá, nada. Excelente, muchas gracias. Gracias también por la pregunta. Gracias, Roy. Por aquí nos hacían llegar una pregunta directa aquí en el chat. Nos mencionan, ¿cómo puede empoderar el mensaje o la imagen de una institución política que lleva más de 30 años en el gobierno y no quiere caer en la monotonía, quiere renovar, quiere refrescar este mensaje y además también quiere seguir empoderando a las generaciones que están en este momento presentes? Mira, sí, es bien difícil, lo entiendo, o sea, lo entiendo, el PAN Guanajuato, de hecho es el bastión del PAN en el país, es el PAN Guanajuato, ¿no? Es el único estado que no ganó López Obrador, sí, está bien, o sea, es todo lo que querramos ahí, ¿no? Podemos hablar, pero efectivamente el poder desgasta, y si no, vean lo que pasó en Baja California, pues, poco a poco se fue desgastando hasta que lo derrotaron, y ahora va a ver cuándo regresa, porque lo derrotaron. Y el poder desgasta, y en Guanajuato han tenido la habilidad, ¿no? Han tenido habilidad, aunque a veces no ha sido tan terso, de cambiar grupos. Y ahora llega tal grupo y el grupo, y luego se reparten y a todos les toca. Y han tenido rompimientos. Pues, ahorita mencioné a Ricardo y al doctor Córdoba, pero a Eliseo en su momento. O sea, siempre ha tenido esos rompimientos. El poder no es eterno. Eso es cierto, el poder no es eterno. Y depende mucho para que el poder se conserve de quién está enfrente. Mientras enfrente estén débiles, pues entonces de repente se sienten muy cómodos. Y como partido tienen que pensar siempre que la oposición es fuerte. Si están pensando que la oposición es débil, los van a terminar ganando. Siempre tienen que pensar en un escenario de una oposición fuerte y actuar en consecuencia, pelear por la unidad, etcétera, y renovar cuadros. Mucha renovación de cuadros. Porque si el partido se hace viejo, que la gente no se haga vieja. Otra cosa es
tratar de conseguir el primer voto. Para un partido eso es bien importante. ¿A qué me refiero el primer voto? Tratar de que el primer voto de una persona sea por ustedes. O sea, ese es así como bien importante. Miren, si ustedes logran que una persona, el primer voto sea por ustedes, la probabilidad de que toda su vida vote por el mismo partido es más del 50%. Entonces, conseguir el primer voto es muy importante. Entonces, de repente, ustedes siempre, como al segmento tradicional, sin pensar en los de 16, 17 años, para conseguir su primer voto. Entonces, sí, en una forma de permanentes tienen que ir por las renovaciones. Sí. Si ustedes se van a la mercadotecnia privada, muchos de ustedes se han de acordar del Ariel rápido mejorado. Y entonces cada 3, 4 años le agregaban algún calificativo, pero parecía, y era el mismo exactamente, era el mismo, pero le agregaban un calificativo y parecía renovado. El PRI lo intentó, el PRI lo intentó y no le funcionó. Perfecto, gracias también por la anotación. Andrés, tenemos una pregunta antes del cierre prácticamente, si alguien más desea realizar la pregunta, por supuesto aquí puede anotar su nombre. Andrés, ¿te gustaría hacer tu pregunta a micrófono abierto? Sí, Rubén. Muy buenas noches, Rubén. Roy, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Salomón, igualmente buenas noches. La pregunta que tengo es algo muy simple. Le pregunto, señor Roy, ¿qué recomendaría usted o qué estrategia utilizaría usted si tenemos candidatos de reelección que no son bien vistos por el electorado? ¿Qué es lo que recomendaría para...? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo reelecciones que antes no vivíamos, ahora son situaciones distintas. La democracia siempre es mágica. ¿En qué es mágica la democracia? En que cada elección le da una esperanza al ciudadano de que el que llega sea mejor que el anterior. O sea, en eso es mágica, ¿no? Entonces, aunque sea el mismo partido, pero es que ahora en la campaña dijeron que iban a hacer esto, aunque sea lo mismo que le dijeron antes, pero le genera al ciudadano una expectativa de que ahora van a hacer las cosas distintas. En la reelección se rompe eso, porque aparentemente es el mismo y ¿por qué ahora te voy a creer si ya te conozco de antes? Entonces rompen esa magia de la democracia con la reelección. No te puedo contestar en sí, porque cada caso sería es distinto si es hombre o si es mujer, si es joven o si es grande, si su desgaste fue por corrupción o por no cumplimiento de promesas o por inseguridad. Es decir, cada caso es distinto. Pero lo que sí es que tienes que trabajar el concepto de renovar esperanza. O sea, el concepto es renovar esperanza. Es evitar que te evalúen en tus errores y más bien es renovar la esperanza. Formalmente, López Obrador en este 2021 está casi siendo reelegido porque está volviendo a pedir el voto del 18, volviendo a que lo apoyen, a pesar de no tener grandes logros que cantar. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo una renovación de esperanza. Es decir, vuelve a confiar en mí, ¿no? Entonces, tienes que trabajar una forma de comunicación en donde renueves esperanza. Excelente. Gracias, Andrés. Gracias, Roy. Con esto estaríamos concluyendo nuestro espacio de preguntas y respuestas. Agradeciéndole nuevamente, Roy, este gran espacio. Tuvimos una gran reflexión. Esperemos poder seguir coincidiendo en estos espacios de formación y capacitación desde diferentes rubros aquí mismo. Las puertas están abiertas siempre que podamos estar en comunicación desde este medio. Gracias a todas y todos que estuvieron esta tarde-noche con nosotros. Para el cierre, nos gustaría que nos diera un mensaje Galo Limón, presidente del Instituto de Mejores Gobernantes, para que podamos clausurar esta sesión y también la invitación a que podamos iniciar con la siguiente sesión. Adelante, Galo, te escuchamos. Perdón, tu micrófono está apagado, Galo. Listo. Muchísimas gracias, Rubén. Únicamente, Roy, para agradecerte tu generosidad de nuevo, toda tu experiencia que nos has hecho el favor de compartir. La verdad, como siempre, mi querido Roy, te mando un gran abrazo con mucho cariño y nuestro gran agradecimiento de parte de todo el grupo y el equipo de aquí de formación y de Acción Nacional en el estado de Guanajuato. Suerte, mucha suerte a todos. Muchas gracias. Usen cubrebocas, todos usen cubrebocas.
Ahí está el consejo, ahí lo tenemos. Muchísimas gracias nuevamente, Roy. Gracias a todas y todos. Si me permiten, vamos a hacer una toma de fotografía para el recuerdo que estamos todas aquí. En la medida de lo posible, quienes no tengan activada su cámara lo pueden hacer en este momento. Y a la cuenta de 3 voy a empezar a tomar diferentes capturas para que todas y todos podamos salir. Recuerden que es para compartirlo. Va a la 1, a las 2 y a las 3. Estoy haciendo capturas. Un momento más para que podamos salir todos. Listo. Excelente. Nuevamente, muchísimas gracias a todas y todos. Que pasen muy buenas noches y recuerden que nos vemos la próxima semana en otra sesión del Seminario de Estrategia Electoral. Nuevamente, Roy, Galo, a todas y todos, muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.